Ya estamos listas para sacar el mayor provecho de esta conversación. Muchos niños, niñas y adolescentes de diversos estratos sociales se socializan sin orientación, seguimiento, diálogo en sus hogares y centros educativos sobre su cuerpo, su sexualidad. Por tanto, no manejan herramientas para enfrentar continuas situaciones de riesgos. No conocer sus derechos ha provocado silencio, permisividad, pudiéramos decir, frente al incesto, al acoso, a las violaciones sexuales, propagación de infecciones de transmisión sexual y del VIH-Sida. Vamos a conocer estas y otras realidades junto a estos invitados magistrales que tenemos en nuestro programa para esta noche, y es un placer para mí presentar a la coordinadora general del Centro de Estudios de Género del INTEC, licenciada Lourdes Contreras, feminista, activista, y a quien vemos, escuchamos y respetamos por sus criterios, por su experiencia y tener la responsabilidad de formación de muchas mujeres en República Dominicana. Al diputado por Sánchez Ramírez, el doctor Cristian Paredes, quien es precursor de este proyecto de salud sexual y salud reproductiva en la República Dominicana, quien tiene muchísimo que comentarnos. Por supuesto, otra activista feminista, quien está constantemente en la lucha por reivindicar, por reconocer los derechos de la mujer en la República Dominicana, Sergia Galván, de Mujer Colectiva y Salud, a quien agradecemos inmensamente por su presencia en nuestra mesa en Así las Cosas. Y como mujer joven, quien ha compartido conmigo algunos talleres porque reconoce que a las mujeres y a los hombres hay que educarles en las universidades y colegios, Laura Hernández, abogada, especialista en derechos humanos, y para mí es un placer, Laura, que tú como mujer joven también nos acompañes. Bienvenidas y bienvenido. Un solo hombre por esta ocasión, pero no se trató de algo que planificamos, fue pura coincidencia. Lourdes Contreras, iniciemos con usted y con esos estudios, avances, estadísticas importantes en materia de género del Centro de Estudios del INTEC, porque de allí han salido muchas de nuestras mujeres en instituciones públicas. Ya escuchaba por aquí que producto de esa formación se introduce el proyecto de ley en nuestra Cámara, así que conozcamos de eso primero. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues efectivamente al Centro de Estudios de Género le satisface que resultado de su trabajo, producto de la motivación, la información, la sensibilización y la formación propiamente dicho en estudios de género, pues salgan al país no solamente los estudios, sino las personas que asumen la puesta en el plano político, puesta en la agenda nacional, los temas de mayor interés a la superación de las brechas de género. Entonces los estudios de género pues están dirigidos a construir conocimiento alrededor de esos temas, hacer que la sociedad comience a develar, a considerar que esas desigualdades no son naturales, sino socialmente construidas, y que tampoco es justo, tampoco es de derechos humanos que así sea, y por lo tanto se debe tender a que haya políticas en el país que vayan cerrando esas brechas. Muchas personas han sido orientadas, de una forma u otra estamos en el camino, sin embargo muchos retos que enfrentamos, como bien usted lo planteaba. Ahora, si me voy a derechos humanos, Laura, tú como abogada, conversábamos antes de iniciar públicamente la conversación de que nuestra Constitución, dignidad humana, igualdad de género, sin embargo, en el aspecto laico todavía estamos en teoría. Cuéntanos de ello. Bueno, yo creo que este país se niega a los derechos sexuales y reproductivos basándose en un puritarismo que no refleja lo que es la realidad dominicana. ¿En qué sentido? Encuestas como Endesa han puesto en manifiesto que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales desde antes que cumplan los 18 años. Entonces, asuntos como lo es el concordato han prohibido que en las escuelas, tanto públicas como privadas, se den este tipo de educación sexual y reproductiva que tienen, claro, el fin de mejorar, vamos a decir, la gran problemática que existe aquí sobre los embarazos adolescentes y sobre enfermedades como el VIH, entre otras. Entonces, la Constitución establece que nosotros tenemos derecho a poder elegir qué orientación, vamos a decir, religiosa, tenemos derecho a elegir la que nosotros entendamos como personal. Claro. Sin embargo, tenemos un concordato desde la era de Trujillo que prohíbe, vamos a decir, que la inclusión de la educación sexual
correcta. Pero algo que no entiendo es por qué, si nos llamamos un Estado laico, ¿por qué, Cristian? Tú debes saber algo sobre ello. ¿Por qué tanta incidencia de la Iglesia Católica en específico en nuestras políticas públicas, en la opinión constante, en las decisiones de la nación? O sea, ¿por qué? ¿Se debe a ese concordato o es que nuestra sociedad, como es mayoritariamente católica, le hacemos caso, tenemos miedo en cuanto a los votos, a no tener rechazo político si no le hacemos o le prestamos atención? Ustedes se refieren a las religiones. Sí. A las religiones. Pero hay ciudadanos que no tienen religiones y que no creen en Dios. Y son ciudadanos igualitos que los católicos, que los cristianos evangélicos y los ateos. Los ateos, los que no creen en Dios, son ciudadanos que el Estado dominicano tiene que garantizarles sus derechos, independientemente de sus creencias o no en religión. Claro. Hasta tanto nosotros no superemos nuestros déficits educativos, nosotros no vamos a comenzar a reclamar nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Claro. Entonces hace falta romper con esa brecha, no solo de género, sino esa brecha educacional que existe en República Dominicana. Aquí hay personas que tienen acceso a la mejor educación del mundo en este país, pero la gran mayoría no tienen acceso a una educación de calidad. Entonces nosotros, mientras estemos alimentando la ignorancia en los dominicanos, en esa misma medida nosotros vamos a ir cargando con los lastres de la costumbre y no seremos capaces de ir evolucionando a una sociedad más desarrollada, más moderna, siguiendo patrones científicos, claro, no patrones espirituales, claro, porque se supone que nosotros debemos abrazarnos a la ciencia y no al espíritu. O sea, no es que las personas no cultiven su espiritualidad, pero para eso están las iglesias, el que la desee cultivar, ¿verdad? El manejo de su espiritualidad en la iglesia y el manejo de la salud y los demás las demás actividades de la sociedad, pues que la maneje la ciencia, el Estado dominicano. ¿Qué es lo que quiero plantear? Realidades. Porque una cosa es, Sergio, usted que está dentro de todos los movimientos, todos, absolutamente todos, en República Dominicana, y qué bueno, porque necesitamos más gente así. Una cosa es la ciencia, otra cosa la religión. Hablemos de datos duros, hablemos de estadísticas, realidades que la gente necesita conocer. ¿Cómo está el tema en materia de embarazos en adolescentes en República Dominicana? Sí. Preocupación de toda la región, Sergio. Sí. Adelante. Bueno, yo creo que los indicadores en materia de salud sexual y salud reproductiva en República Dominicana ameritan una atención urgente. Estamos hablando que el 20% de nuestras adolescentes ya son madres, pero esta cifra se dispara hasta un 40% dependiendo de los niveles de pobreza, dependiendo de los niveles educativos. El 27% de las adolescentes tienen necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Eso quiere decir que el 27% de esas adolescentes están teniendo relaciones sexuales que deben prevenir un embarazo, pero no tienen el acceso a los métodos anticonceptivos. Eso conlleva otra situación y es el hecho de que en República Dominicana el 48% de todos los nacimientos en los últimos 5 años han sido fruto de embarazo no deseado. ¿Qué pasa cuando nace un niño no deseado? Pero Entonces, vamos a aclarar eso es la mitad. Ajá. Claro. 1 de cada 2 que nace. Ajá. Es un embarazo no deseado. No Es uno deseado. que no se Entonces, quiere. esto es grave. Entonces, eso significa que hay una urgencia de definir política en ese orden. El otro aspecto que me parece importante es que en República Dominicana alrededor de 200 mujeres mueren cada año por mortalidad materna. Estamos entre los países de la región con los niveles más altos de mortalidad materna. La mayoría muertes evitables según Salud Pública.
Estamos hablando que el 98% de nuestros partos son institucionales, son hospital, son atendidos por un profesional de salud. Entonces, ¿por qué mueren las mujeres? ¿Por qué mueren las mujeres, usted como médico? Bueno, varias razones. ¿Por qué mueren? En primer lugar, una de las cifras que engrosan más la mortalidad materna son las adolescentes. Porque las adolescentes, como no tienen madurez física y emocional de su organismo, su cuerpo, sus ovarios todavía no están preparados para producir la cantidad de progesterona suficiente para mantener el embarazo. Este desequilibrio hormonal hace que estas adolescentes sufran hipertensión durante el embarazo, que es lo que se llama la preeclampsia. Otra causa importante de mortalidad materna son las infecciones producto de los abortos que se hacen de manera clandestina. Se producen perforaciones uterinas, se producen endometritis, o sea, se infectan porque se hacen sin ningún nivel de asepsia y antisepsia. Entonces, estos pacientes llegan a las maternidades de la República Dominicana ya sépticas, en estado de shock, y es muy poco lo que el médico puede hacer. Entonces, esas son de las causas principales. También los bajos niveles educacionales hacen que las mujeres no acudan a los chequeos prenatales, que son básicos y fundamentales. Los chequeos prenatales, la mujer debe de ir no menos de 12 chequeos prenatales durante su embarazo, porque el médico mantiene un seguimiento de todo lo que tiene que ver con la evolución del tamaño del útero, del nivel de edema de los pies, de los niveles arteriales, de los niveles de albúmina en la orina. Entonces, eso es lo que evita que una mujer caiga en una hipertensión del embarazo, en una de estas complicaciones. Nosotros en República Dominicana también tenemos es el país del mundo que más nacimiento por cesárea tiene. O sea, aquí las mujeres dominicanas ya no paren. Claro. Normalmente, no paren. Es cesárea. Entonces, la operación cesárea también tiene sus riesgos de infecciones, de sangrado y ese tipo de cosas. O sea, que son multifactoriales la causa, pero están todas vinculadas a los bajos niveles de educación, tanto sexual como educación prenatal, en los chequeos prenatales, y llegan a la maternidad ya complicada. Nace, el muchacho van y te lo tiran ahí, pero otra cosa, no hay un seguimiento. Vamos, discúlpeme, tenemos que ir a la publicidad, tenemos compromisos que cumplir. Cuando estemos de regreso retomamos el tema médico y otros factores. Y oye, aquí la mujer se embaraza, el hombre no, es solita que se embaraza la mujer. Vamos a hablar de eso también después de la publicidad, ven así las cosas. Quédense. Para poder abordar este tema de este proyecto de ley hay que analizar y reflexionar claramente de cuál es la necesidad que tienen los estados para poder inmiscuirse en asuntos que son plenamente integrales e individuales de las personas. ¿Por qué? Porque detrás de querer coartar libertades sexuales de un individuo hay múltiples intereses que quieren responder directamente a posturas tanto de iglesias como de propias entidades que están en contra y en detrimento de derechos humanos, y lógicamente es una violación clara.